En Rusia, las cosas son diferentes. Criticar al gobierno podría llevarte a ser arrestado. Criticar al presidente Vladimir Putin podría llevarte a la cárcel o a algo peor. En Rusia, los periodistas independientes desaparecen. Encarcelan a líderes opositores. El gobierno silencia a los críticos con mano de hierro y un estricto control de los medios de comunicación. Por eso, lo que está sucediendo ahora mismo en Rusia es impactante. Las críticas a Putin se están transmitiendo en la televisión nacional, controlada por el Estado, y no solo por cualquier disidente aleatorio, sino por uno de sus propios confidentes, un ferviente propagandista del gobierno ruso que está pidiendo la renuncia de Putin. Sorprendentemente, no es el único haciéndolo. Entonces, ¿finalmente está sucediendo? ¿Los rusos finalmente están viendo a través de las mentiras de Putin? ¿Significa esto que sus días están contados? Manténganse al tanto para obtener las respuestas. Primero, ¿qué exactamente sucedió en el programa de televisión más grande de Rusia? Imagina que estás viendo el Canal 1 de Rusia, la red de televisión estatal más influyente en tu país. En vivo, Vladimir Solovyov, uno de los aliados más cercanos de Putin, revela una noticia impactante. Solovyov no es un presentador de televisión común, él es el anfitrión. El portavoz de Putin, galardonado con la prestigiosa Orden del Honor por el mismo Putin en 2013, es un firme defensor de la guerra de Rusia en Ucrania. Solovyov es la última persona de quien esperarías que se saliera de la línea. Pero luego, el 22 de septiembre de 2024, una noche de domingo, sucede lo impensable. Solovyov se sale del guión. Califica los ataques ucranianos cerca de las fronteras occidentales rusas como actos terroristas. Está encendido, exige acción y de repente lo dice. Solovyov sugirió que alguien, probablemente Putin, debe renunciar. Considera que una renuncia es necesaria. Casi puedes oír cómo se absorbe el aire del cuarto. Sus coanfitriones están asombrados. Se escucha un suspiro en el fondo. La incomodidad es evidente. Recuerda, no es un simple comentario trivial. Está en la televisión estatal controlada por Putin. Es como si un presentador norcoreano sugiriera la renuncia de Kim Jong-un. No sucede. Sin embargo, sucedió. Pero aquí es donde las cosas se vuelven turbias. Algunos alegan malentendidos. Solovyov usó la palabra ostavka, que significa renuncia, pero otros afirman que se refería a stavka, un término militar antiguo que se refiere al cuartel general del comandante supremo. Pero seamos realistas. La audiencia escuchó renuncia. Los coanfitriones oyeron su renuncia. Todos quedaron sorprendidos. No se puede renunciar en la televisión rusa sin causar revuelo. Incluso si fue un desliz o un comentario astuto, esto fue enorme. Especialmente considerando que no fue la primera vez que Solovyov hizo declaraciones inflamatorias. En una transmisión reciente, se desvió en una extraña tangente. Pintó un escenario hipotético, Rusia perdiendo a su líder. Sin nombrar a Putin, pero siendo claro a quién se refería, declaró con calma que el sistema político ruso lo sobreviviría. Déjalo hundirse. Alguien que ha sido el mayor animador de Putin por años, ahora menciona casualmente la posibilidad de Rusia sin él. La continuidad del gobierno en Rusia está garantizada, dijo Solovyov, como si no fuera gran cosa. Según él, una generación de líderes profesionales y patrióticos están preparados para actuar si ocurre lo peor. ¿Pero a qué peor escenario se refiere? Solovyov habla de la muerte o remoción de Putin como si fuera un tema natural en la conversación. Es curioso que no se sugiera la renuncia de Putin o algo peor sin generar sospechas. No en la Rusia de Putin. Es casi como si Solovyov estuviera preparando sutilmente al público para una Rusia post-Putin mientras les asegura que todo estará bien. Solovyov también desafió la doctrina nuclear de Putin en otro momento asombroso. Esta doctrina describe las aterradoras circunstancias en las que Rusia usaría armas nucleares. Solovyov cuestiona por qué Rusia no toma represalias contra Ucrania con armas nucleares tras los ataques en territorio ruso. ¿Solovyov solo expresaba su frustración? ¿O fue otra crítica sutil al liderazgo de Putin disfrazada de debate sobre la política militar? Si juntas todo esto, tienes que preguntarte qué es lo que realmente está pasando aquí. ¿Solovyov simplemente está cometiendo errores o esto es parte de un cambio más grande en la narrativa? Ya sea que sugiera la renuncia de Putin, especule sobre su caída o abogue por una postura militar más agresiva, señala una cosa. Grietas empiezan a surgir en la antes sólida base de Putin. Si estás viendo este video desde una democracia típica, todo esto puede sonar como una extraña telenovela o algo satírico o ficticio. En una democracia, los políticos y líderes son criticados diariamente en televisión en vivo, frecuentemente de manera mucho más dura. Un desliz verbal o especulación sobre la caída de un líder no llegaría a la primera plana. Pero no estamos hablando de una democracia. Hablamos de Rusia, donde el panorama político opera bajo reglas completamente diferentes y la libertad de expresión tiene un costo peligroso. Por eso no debes desestimar de inmediato las declaraciones de Solovyov como simple melodrama ruso.
En Rusia, los medios no tienen libertad. Muy lejos de eso. Desde que Putin asumió el poder en 2000 y particularmente desde la invasión de Ucrania en 2022, el panorama mediático ruso ha sido aplastado por el control estatal. Los medios independientes han sido cerrados sistemáticamente. Los canales y periódicos que se atrevieron a criticar a Putin o informar sobre cualquier cosa contraria a la narrativa oficial fueron obligados a cerrar o enfrentar duras consecuencias. Tras la invasión ucraniana, medios independientes como Novaya Gazeta, uno de los pocos periódicos independientes en Rusia, perdió su licencia y fue prohibido de operar. Radio Echo Moskvi fue cerrada y TV Rain, otro importante emisor independiente, fue obligado a salir del aire. Ni siquiera las plataformas en línea se salvaron. Twitter, Facebook e Instagram fueron bloqueados, imposibilitando a los rusos comunes acceder a perspectivas alternativas. Esto puede parecerte impactante, pero para Rusia es noticia vieja. Este nivel de control de los medios por parte de Putin es la culminación de una larga historia de silenciamiento de la oposición, llevándolo a un nivel completamente nuevo. Hablemos de ejemplos de lo que sucede cuando alguien intenta liberarse de su control. Consideremos el caso de Marina Ovsyannikova, una periodista que trabajó para el Canal 1. En julio de 2022, ella protestó valientemente la guerra en Ucrania en televisión en vivo. Se ubicó tras un presentador de noticias con un cartel que decía en ruso: Putin es un asesino, sus soldados son fascistas. Como resultado, fue despedida de inmediato, etiquetada como traidora y sentenciada a 8 años y medio de prisión en ausencia. La familia de Ovsyannikova testificó en su contra en la corte, volviéndose en su contra. Su exmarido, un partidario de Putin, logró quitarle la custodia de sus hijos. Pero lo más escalofriante, no es la primera vez que un periodista o figura pública enfrenta graves consecuencias por hablar. Y estas no son las peores consecuencias padecidas. Veamos el caso de Anna Poliakovskaya, la reconocida periodista que criticó sin miedo al régimen de Putin y expuso atrocidades durante las guerras chechenas. En 2006, fue asesinada a tiros en su edificio de apartamentos, en lo que muchos creen que fue un crimen político. Los asesinos fueron condenados, pero los autores intelectuales nunca enfrentaron la justicia. La lista podría continuar, pero no es necesario. El mensaje ya está claro. Salta la fila y enfrentarás las consecuencias. Dado el contexto, surge una pregunta por responder. ¿Por qué uno de los propagandistas más leales de Putin ha comenzado a hacer comentarios dudosos, incluso de pasada? Porque la guerra va terriblemente mal para Rusia, simple y llanamente. Y ahora, por primera vez, el pueblo ruso también comienza a notarlo. Las impactantes cifras de bajas son imposibles de encubrir. Desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania, Rusia ha perdido entre 700.000 y 790.000 soldados. Una generación completa de jóvenes soldados enviados a casa en bolsas para cadáveres gravemente heridos o desaparecidos. Y ahora es peor que nunca. El número diario de bajas supera las 1.500. Pero el desastre que realmente sacudió a Rusia hasta su núcleo, la invasión de Kursk. El 6 de agosto de 2024, Ucrania logró lo que se creía imposible. Invadió territorio ruso. Fue un ataque impactante y audaz, como no se había visto desde que comenzó la guerra. De hecho, esta fue la primera ocasión en la historia en que un estado con armas nucleares fue invadido. Las fuerzas ucranianas irrumpieron en el Oblast de Kursk, ubicado en el oeste de Rusia y fronterizo con Ucrania, con tanques, vehículos blindados y 1.000 tropas capturando ciudades y haciendo que las fuerzas rusas se dispersaran. En una semana, Ucrania controlaba alrededor de 390 millas cuadradas de territorio ruso. 28 pueblos y aldeas habían caído. Esto también hizo a Putin el primer líder ruso desde la Segunda Guerra Mundial en ser invadido o perder territorio ruso. Como puedes imaginar, esto no solo fue un revés en el campo de batalla. Fue una pesadilla para el Kremlin. El régimen de Putin había pasado años pintando a Rusia como una fortaleza invencible, con fronteras seguras y un ejército inatacable, pero solo 1.000 soldados invasores bastaron para destrozar esta ilusión. Miles de civiles rusos huyeron de sus hogares debido a la evacuación de más de 200.000 personas de Kursk y sus alrededores, según informes. Para muchos rusos, esta fue la primera vez que los horrores de la guerra llegaron a sus puertas, de los cuales habían estado mayormente protegidos hasta ahora. Evidentemente, los medios estatales rusos trataron de minimizar la invasión, insistiendo en que todo estaba bajo control. Pero la verdad era difícil de esconder. Los reportes de significativas bajas militares, evacuaciones caóticas y soldados rusos capturados en videos de propaganda ucraniana se difundieron rápidamente en redes sociales y medios independientes. Era evidente que la guerra había llegado a casa, algo que muchos rusos pensaban que nunca ocurriría. Esto expuso el desorden en el mando militar ruso. Lo peor,
Documentos recuperados de edificios rusos abandonados revelaron que Moscú sabía sobre la posible incursión ucraniana desde 2023, pero ignoró las advertencias. En su lugar, reclutas inexpertos y mal entrenados fueron estacionados para defender la frontera, con resultados conocidos. En un ataque, los cohetes High Mobility Artillery Rocket System ucranianos destruyeron un convoy ruso completo, uno de los golpes más letales que Rusia ha sufrido desde el inicio de la guerra. Considerando estos escenarios, no sorprende que la invasión de Kursk también provocara una crisis humanitaria. Miles de civiles rusos quedaron atrapados en el fuego cruzado, algunos supuestamente abandonados por el gobierno al huir de las zonas ocupadas. Más de 770 residentes desaparecieron, mientras que muchos otros fueron asesinados o heridos en los combates. Este fracaso para proteger a los rusos erosionó más la credibilidad de Putin, especialmente entre los directamente afectados. Por eso, la gente del Oblast de Kursk también comenzó a criticar al régimen. Los residentes desplazados usaron redes sociales y medios extranjeros para expresar su ira y desilusión. Un cambio inusual en un país donde la disidencia es duramente reprimida. Tropas extranjeras con equipo de la OTAN han entrado a nuestra tierra, dice una mujer en un video desde un estacionamiento huyendo de su casa. En cuestión de horas, nuestra ciudad quedó en ruinas y nuestros niños temen ir a dormir. La desesperación es evidente. Otro aldeano, visiblemente alterado, cuestiona la versión de los medios oficiales. Esto es una mentira, esto es una mentira, esto es una mentira, insiste. Esto permite la muerte de civiles en medio de intensas batallas. Sus palabras reflejan la frustración de muchos al lidiar con la realidad de la guerra cerca de sus hogares. Un estudio de Open Minds, un portal contra la propaganda, confirma este sentir. El estudio mostró una notable baja en las menciones positivas sobre la guerra en los medios rusos. En cambio, se están expresando más quejas contra las autoridades. Además, crece el temor de que otra ola de movilización pueda estar en el horizonte, con muchos recordando la caótica movilización parcial en septiembre de 2022 que provocó un éxodo masivo para evitar el reclutamiento. Los legisladores se apresuraron a calmar los temores públicos, refutando los rumores de nuevas campañas de reclutamiento, reconociendo la creciente inquietud entre la población. Este cambio de tono refleja un profundo cambio en el sentimiento público, y el Kremlin sabe que no puede unir al país en torno a una amenaza existencial cuando sus propias fronteras han sido violadas. Los expertos están observando. Vemos videos de residentes locales muy descontentos con la situación, afirma Yaroslava Barbieri, investigadora doctoral de la Universidad de Birmingham especializada en Rusia y Ucrania. Rusia intenta reaccionar. Se encuentran desprevenidos y nerviosos sobre cómo manejar la situación. Pero sin importar las acciones de Moscú, el impacto de la invasión de Kursk ya es claro. Los rusos comunes, antes indiferentes o pro-Putin, empiezan a cuestionar su habilidad para protegerlos. Después de todo, la realización de que la guerra ha llegado a su puerta es bastante sobria, comentó un residente. Jamás imaginamos que esto nos sucedería, pero la invasión de Kursk no solo rompió el apoyo alguna vez firme al Kremlin desde adentro, también mostró al mundo que las llamadas líneas rojas de Putin no son más que grandes faroles. Este cambio de percepción ha envalentonado a estrategas militares y ciudadanos rusos, quienes ahora notan que la bravuconería del Kremlin es vacía. La invasión no solo ha traído la guerra a Rusia, sino que también ha revelado la verdadera naturaleza y debilidad del poder de su gobierno. ¿Pero es esto suficiente? ¿La invasión de Kursk por sí sola derribará a Putin? La respuesta, aunque incierta, probablemente sea no. No obstante, al considerar las crecientes tensiones en la economía, la política y el ejército, las bases de este régimen sin duda comienzan a desmoronarse. Comencemos con la economía. En pocas palabras, es una zona de desastre tambaleándose al borde del colapso. La 8% a un sorprendente 21% en solo un año. Las proyecciones sugieren que podría superar el 25% en un futuro cercano. Las consecuencias son serias. Los préstamos escasean y los compradores de viviendas enfrentan tasas de interés de hasta el 30%. Muchos rusos están profundamente endeudados, agobiados por préstamos que parecen insuperables. Mientras tanto, la inflación está descontrolada, probablemente superando el 9% y el rublo sigue devaluándose. Y cada rublo adicional impreso para el esfuerzo de guerra es un paso hacia la exacerbación de la situación. La guerra en Ucrania está drenando recursos, aumentando la tensión financiera en los rusos y transformando el descontento en ira latente. No obstante, la economía no es la única presión que desafía la apariencia de poder de Putin. El panorama político está cambiando dentro del Kremlin y los oligarcas se muestran inquietos. Con Putin habiendo cumplido recientemente 72 años, la realidad de su mortalidad se cierne grande. Las facciones de la oligarquía se preparan para una lucha de poder, cada una apuntando al trono que pronto podría estar vacante. Estas élites no están motivadas por el deseo de democracia. Su objetivo: sobrevivir.
En el lado perdedor de una lucha de poder, corren el riesgo de ser eliminados por rivales cuando el control de Putin se debilite. Entonces, ¿cuál es la jugada inteligente? Es eliminar a Putin antes de que abandone el escenario. Sin embargo, cualquier estratagema para expulsar a Putin requiere colusión con los servicios militares y de inteligencia. La buena noticia: ambos están cada vez más desilusionados y frustrados con la situación actual del ejército. Es el tercer punto de presión que complica la posición de Putin. Verás, el ejército ruso está bajo una severa tensión, enfrentando no solo pérdidas en el campo de batalla, sino también un resentimiento cada vez más profundo. Esto se debe a que el Kremlin ha marginado a los líderes militares en favor del Servicio Federal de Seguridad, la principal agencia de seguridad de Rusia, lo que ha creado una brecha y resentimiento en las filas. Basta con que los soldados, luchando con orgullo en declive y sintiéndose humillados por el trato recibido, dejen de pelear o huyan ante la adversidad para que el ejército ruso colapse. Al combinar estos puntos de presión, se genera un ambiente favorable para el cambio. Si la presión sigue creciendo, el régimen podría enfrentarse pronto a una crisis existencial de su propia autoría. No sería la primera crisis que ha enfrentado últimamente. Solo miran lo que pasó con la rebelión del grupo Wagner. Sin exagerar, el intento de rebelión de Wagner fue un evento sísmico que sacudió los cimientos mismos del régimen de Putin. El 23 de junio de 2023, Yevgeny Prigozhin, líder del grupo Wagner y exaliado de Putin, encabezó un motín, dirigiendo sus fuerzas hacia Moscú. Durante el punto álgido de la rebelión, las tropas de Wagner tomaron Rostov-on-Don, un importante centro militar, y avanzaron hasta 124 millas de Moscú. Este audaz avance escrutinó el control de Putin sobre el poder. Por primera vez en décadas, el líder ruso enfrentó un desafío abierto desde dentro de sus filas. El levantamiento expuso fallas críticas en la seguridad del Kremlin, con guardias fronterizos incapaces de detener la marcha y generales que optaron por tomar café con Prigozhin en lugar de defender al Estado. ¿Por qué no se detuvo a Prigozhin? Un ataque aéreo podría haber frenado su avance. Según informes, los líderes militares temían represalias si se oponían a él. La falta de cohesión en la élite rusa fue reveladora. También creían en su potencial éxito. El silencio de Putin durante el caos inicial tampoco ayudó. Señalaba a un hombre sorprendido, luchando por retomar el control de la narrativa. Pero esta vez, cambiar la narrativa resultó ser una tarea hercúlea. ¿Por qué? Prigozhin no era un traidor común. No era un espía extranjero ni un disidente ideológico. Era una pieza fundamental en el juego de Putin. Además, era muy popular entre ciertos segmentos del público ruso. Prigozhin había cultivado una imagen de figura dura e implacable, dificultando que los medios estatales lo retrataran como villano sin arriesgar una reacción negativa. Por eso la respuesta del Kremlin fue tan dividida. Al principio, los medios estatales restaron importancia a la rebelión, mientras que los influyentes de Telegram estaban divididos. Algunos incluso apoyaron a Prigozhin. Cuando el polvo se asentó tras el fin de la rebelión, el Kremlin enfrentó un público desconcertado, confundido y escéptico de su propaganda. Un mes después de la rebelión, el Kremlin aún luchaba por unificar su mensaje. En un intento desesperado, los emisores estatales vincularon la rebelión con tramas occidentales, intentando cambiar la narrativa de nuevo al viejo tema de los enemigos externos. Pero esta estrategia no fue la más efectiva. Informes señalaban que hasta el 73% de los rusos seguían confundidos sobre los eventos, socavando la propaganda del Kremlin. Tras la rebelión, Prigozhin y sus fuerzas de Wagner fueron exiliados a Bielorrusia, pero el daño ya estaba hecho. Las fracturas internas surgieron cuando los seguidores de Putin, envalentonados por la rebelión, expresaron su descontento con su manejo de la situación. En agosto de 2023, solo 2 meses después del levantamiento, Prigozhin murió en un accidente de avión. Esto, por supuesto, generó gran especulación sobre las circunstancias de su muerte. Solo el 27% de los rusos aceptó la explicación oficial, lo que indica una desconexión significativa entre la narrativa estatal y la percepción pública, según una encuesta realizada por el grupo de encuestas Russian Field, en nombre del medio de noticias estatal RTVI. Este disentimiento destacó el creciente escepticismo hacia el Kremlin y sus intentos de manipular la información. También planteó una pregunta importante. Si Prigozhin pudiera reunir apoyo contra el Kremlin, ¿qué podría suceder después? El escenario está listo para un descontento continuo en un país consciente de la fragilidad de su líder. ¿Y Putin? ¿Cómo ha manejado la creciente presión y críticas públicas? No con fuerza, sino con desesperación. Ante las crecientes presiones, el líder ruso ha tomado medidas cada vez más impredecibles, como un animal arrinconado. Eso sin mencionar una farsa tras otra. Putin sabe que sus faroles podrían no disuadir el apoyo occidental para Ucrania, pero se aferra a ellos como un salvavidas. Lo hacen para ganar tiempo, el cual Putin necesita desesperadamente para mantener su control sobre el poder, aunque sea solo por otro mes o año más.
La ironía abunda. Al afirmar su dominio global, expone su vulnerabilidad nacional. Cada maniobra amenazante de Putin revela su incapacidad para gobernar eficazmente, exponiendo a un líder que intenta proyectar fuerza mientras la pierde en casa, y los rusos comienzan a notarlo. Aún queda la duda, ¿por cuánto más podrá Putin sostener esta ilusión de control antes del colapso total? ¿Será su propia gente quien provoque el día en que rindan cuentas? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Ve y revisa por qué Rusia está al borde de la guerra civil o haz clic en este otro video.